La sensación es un proceso cognitivo que exige la plena potencia del sistema nervioso central. Comienzan los receptores sensoriales que están en la interfase con el mundo real y que utilizan energía del medio para poder desencadenar señales electroquímicas que puedan transmitirse al cerebro, en un proceso pues denominado como la transducción sensorial. La sensación somática es la más generalizada y diversa de todos los sistemas sensoriales, ya que posee receptores ubicados por toda la superficie de nuestro cuerpo. Receptores, pues, que varían mucho en su especificidad. Unos reaccionan a vibraciones, otros a temperatura, otros a sensaciones de dolor. En la clase de hoy, chicos, pues, vamos a revisar la histología del tejido tegumentario. Bueno, antes de pensar les quiero recordar que he subido a mi Patreon todos mis resúmenes y diapositivas para que les sea mucho más sencillo comprender estas interesantes asignaturas como lo son anatomía, histología y fisiología. Además, cada semana subiré contenido inédito y también todos aquellos vídeos que YouTube considera contenido sensible, como por ejemplo la anatomía del aparato reproductor. Les dejo aquí abajo el link de mi Patreon y ahora sí, chicos, sin más que decir, empecemos con la clase. Muy bien, pues chicos, el intertegumento es el órgano más grande y pesado de nuestro cuerpo. Está formado por la piel, las uñas, el cabello, las glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, que forman una membrana continua sobre la superficie externa de nuestro cuerpo, cumpliendo un total de 6 funciones principalmente. Al ser una membrana continua e ininterrumpida, pues su función esencial es netamente inmunológica, ya que protege a nuestro cuerpo de una gran variedad de agresiones, ya sea por ejemplo mecánicas como golpes o traumas, biológicas como microorganismos, químicas como sustancias que puedan lesionar la piel, térmicas como el calor y el frío, u osmóticas como por ejemplo cuando nos encontramos bañándonos en el océano, el agua es salada y la piel pues de esta manera evita la salida de grandes cantidades de electrolitos que son muy importantes para nuestro cuerpo. La piel pues también absorbe la radiación ultravioleta y permite la síntesis de una gran vitamina u hormona conocido como la vitamina D. La piel pues también ejerce funciones secretoras y de absorción, de esta manera regulando la temperatura corporal y el equilibrio hidroelectrolítico, gracias a las glándulas sudoríparas que poseemos en nuestra dermis. La piel es el principal termorregulador de nuestro cuerpo. A través de la piel, pues gracias a su función de absorción, también es posible administrar fármacos por vía cutánea. ¿Sí? También la piel, pues es una barrera inmunológica que cuenta con su propia microbiota, al igual que el intestino. El intestino tiene la microbiota intestinal, la piel tiene la microbiota tegumentaria. Esta microbiota está colonizada por microorganismos como por ejemplo el Staphylococcus epidermidis, que es el que más abunda en la piel, aunque existen un sinnúmero de otros microorganismos que cohabitan con nosotros en nuestro epitelio. Y por último, pues, cabe destacar la importancia de la piel en el diagnóstico de múltiples enfermedades, ya que la mayoría de las patologías se manifiestan en ella con signos muy característicos. Por eso suele haber este dicho de que nuestro estado de salud depende de qué tan cuidada se encuentre nuestra piel. Pero eso es como una pequeña analogía, ¿no? Ahora bien, entremos en materia. Hablemos de las capas de la piel. Desde un punto de vista histológico, para su estudio, la piel ofrece 3 capas, que de superficial a profundo, nosotros vamos a encontrar primero una epidermis, luego tenemos una dermis y tenemos por acá una hipodermis. Y aquí hay que decir algo muy importante, y es que algunos autores no reconocen a la hipodermis como parte de la piel, y de hecho esta la estudiaremos en un video aparte cuando tratemos sobre la histología del tejido adiposo, porque la hipodermis está netamente formada por tejido adiposo, como acá ustedes pues lo pueden observar. En el vídeo acá vamos a hablar netamente sobre la epidermis y sobre la dermis. Hablemos entonces sobre la epidermis. La epidermis es la capa más externa de la piel. Aquí estamos observando un acercamiento, ¿no? Hasta aquí es la epidermis. De aquí para arriba corresponde a la epidermis. Es la capa entonces más externa de la piel. Esta va a estar revestida por un
epitelio plano estratificado queratinizado, muy importante. Epitelio plano estratificado y queratinizado. Y su grosor va a variar dependiendo de la zona del cuerpo en la que nos encontremos. Por ejemplo, existe la denominada piel gruesa, que se encuentra presente a nivel de la palma de las manos o de la planta de los pies. Esta piel es característica porque carece de glándulas sebáceas y de folículos pilosos y tiene un grosor aproximado de 1,5 milímetros. Ojo que solo estoy hablando de la epidermis. Mientras que la piel fina, que se encuentra presente en el resto del cuerpo, tiene un grosor aproximado a 0,1 milímetros, siendo la más fina que encontramos en nuestro cuerpo la piel que se encuentra a nivel de los párpados. Vista el microscopio, pues la piel gruesa tiene un total de 5 estratos o 5 capas muy bien definidas, que van a estar formados por queratinocitos. Estas capas, yendo desde el estrato más superficial hacia el estrato más profundo, tenemos al estrato córneo, al estrato glúcido, al estrato granuloso, al estrato espinoso y finalmente al estrato basal que descansa sobre la membrana basal que lo separa del resto de la dermis. Estas capas muchas veces se suele hacer muy difícil estudiarlas, o sea, como que memorizarnos el nombre. Así que por acá les he traído una mnemotecnia para que no sea tan difícil aprendérnosla en orden, porque es necesario que nos la sepamos en orden, porque así es como nos la toman. La mnemotecnia dice así: con Lucy gano ese beso, con córneo, Lucy lúcido, gano granuloso, S espinoso y beso basal. Otro detalle muy importante es que estas capas son diferenciables únicamente en la piel gruesa, ya que en la piel fina los estratos lúcidos y granulosos se encuentran ausentes. Pero ojo, el hecho de que se encuentren ausentes no significa que no podemos encontrar por ahí una que otra célula con características de estrato lúcido o estrato granuloso. Es decir, que las células están ahí, pero no forman una verdadera capa en la piel fina, pero en la piel gruesa sí forman una capa muy bien diferenciable vista desde el microscopio. Listo, entonces. Vamos ahora a describir cada una de estas capas. Vamos a empezar describiéndolas de abajo hacia arriba, desde el estrato basal hasta el estrato córneo. El estrato basal, también denominado como estrato germinativo, está formado por una sola capa de células cilíndricas. Se llama germinativo pues porque sus células tienen una capacidad mitótica elevada. Y es que de este estrato, que es, por así decirlo, la capa madre, de donde se van a originar el resto de las células de la piel. Histológicamente, pues este estrato basal, las células descansan sobre la membrana basal y van a estar unidas a ellas mediante hemidesmosomas. Y esto es muy importante porque esto lo suelen tomar. Suelen tomar la morfología de la célula del estrato, cómo se encuentra unida hacia las células vecinas y qué encontramos dentro de su citoplasma. Acá, las células del estrato basal están unidas a la membrana basal mediante hemidesmosomas, pero están unidas a las células vecinas, tanto a las del estrato espinoso como a las células del mismo estrato basal vecinas, mediante desmosomas. Estos son desmosomas. ¿Sí? Muy importante ese detalle. Unos datos curiosos ahí por el estrato basal. El primero es que la actividad mitótica de estas células es mucho más elevada durante la noche. Y el otro es que además de los queratinocitos, recuerden que estos ya son queratinocitos, además de los queratinocitos que encontramos a nivel del estrato basal, en este estrato también podemos encontrar por ahí a células melanocíticas, es decir, los melanocitos, y también a las células de Merkel, que hablaremos de ellas más adelante. Luego tenemos por acá nosotros al estrato espinoso, es decir, al que está por acá. El estrato espinoso, ojo, es la capa más gruesa de la epidermis. Está formado por células poliédricas denominadas como células espinosas o espinocitos, porque estas células presentan unas pequeñas prolongaciones citoplasmáticas a manera de espinas que sobresalen de su citoplasma, dándole esta característica al estrato espinoso. Estos espinocitos pues están unidos a las células vecinas mediante desmosomas. De nuevo se encuentra presente aquí la palabra desmosomas. Estos son desmosomas.
Ahora bien, tres datos importantes sobre el estrato espinoso que debemos de conocer. El primero es que visto a un microscopio óptico, los desmosomas se observan como pequeños engrosamientos conocidos como nodos de Bizocero. ¿Sí? Pero eso solo es en el microscopio óptico. Nodos de Bizocero, con doble Z, Bizocero. El segundo es que en el citoplasma de los espinocitos vamos a encontrar nosotros pequeños gránulos llenos de fosfolípidos, que aquí lo estamos observando, que más adelante vamos a ver para qué sirven. Pero esos gránulos llenos de fosfolípidos y glicosfingolípidos se los denominan cuerpos de Otland o gránulos laminados. Se encuentran en el citoplasma de las células espinosas. Mucho ojo con ese detalle. Y un último detalle importante es que en la literatura antigua, en la literatura clásica, en aquellos libros viejos, como ustedes saben que yo leo de 7 a 8 bibliografías para poder hacer estos vídeos, en la nomenclatura clásica se conoce al conjunto del estrato basal con el estrato espinoso como el estrato de Malpighi. Eso en caso de que tengan algún docente que les guste los epónimos. Y eso entonces en cuanto al estrato espinoso, y esto nos redirige al siguiente estrato, al estrato granuloso. El estrato granuloso, chicos, que acá nosotros lo estamos observando, y acá también se lo puede observar, es esta pequeña capa que está aquí dispuesta. Ven que se diferencia mucho del resto de las capas porque es una capa mucho más coloreada, tiene un color mucho más intenso. Y esto se debe a que el estrato granuloso va a estar formado por queratinocitos que en su interior albergan gránulos de querato y alina. Y esto es una pregunta clásica de histología. ¿Qué estrato alberga gránulos de querato y alina? El estrato granuloso, pues. Obviamente. Las células más superficiales de este estrato granuloso han desplazado por completo su contenido citoplasmático y prácticamente han realizado apoptosis para formar parte del pequeñísimo estrato lúcido. Y esto es otro detalle importante, y es que a partir del estrato lúcido las células ya están completamente muertas. Han liberado todo su contenido citoplasmático y únicamente se han quedado adentro con filamentos de queratina. Vamos a ver en unas imágenes posteriores cómo la queratina se va acumulando de poco en poco desde el estrato basal hasta el estrato lúcido, donde las células están muertas por completo. Acá podemos observarla. Este es el estrato lúcido y el estrato córneo. La célula ya no posee organelas, ni núcleos, ni gránulos, nada. Simplemente posee en su interior la queratina. Pero entonces, lo característico acá de las células granulosas es que tienen en su interior gránulos de queratohialina. Otro detalle importante es que están unidas a las células vecinas mediante desmosomas. De nuevo tenemos a los desmosomas. Pero están unidas a las células del estrato superior, es decir, a las células del estrato lúcido, mediante uniones ocluyentes. Muy importante ese detalle, ¿no? Teníamos por acá hemidesmosomas en el estrato basal, desmosomas en el resto, desmosomas, pero ya cuando vamos al estrato lúcido tenemos uniones ocluyentes. Mucho ojo con ese detalle. Y esto ahora nos redirige al siguiente estrato, que corresponde al estrato lúcido. Acá lo estamos observando de número 4 y acá tenemos una macroscopía esquemática de una célula del estrato lúcido. ¿Qué sucede entonces con nuestro estrato lúcido? En el estrato lúcido la célula ya está muerta por completo, ya ha abandonado, se ha despojado de su núcleo y de sus organelas y estas han sido reemplazadas por tonofibrillas, que no es nada más que queratina empaquetada. Otro detalle muy importante es que la membrana plasmática de las células del estrato lúcido se encuentran cubiertas por una membrana rica en lípidos que forman una barrera impermeable contra el agua. ¿De dónde viene esta membrana lipídica? Pues de estos gránulos de acá, de los cuerpos de Otland que habíamos descrito en el estrato espinoso. ¿Sí? Vemos que de poco en poco van liberando estos gránulos y van cubriendo la célula por completo ya en el estrato lúcido. Y esta capa es muy importante porque forma una barrera impermeable contra el agua. Esto es lo que evita de que cuando nos bañemos o estemos en el mar, en una piscina, en una tina, el agua pueda penetrar hasta las profundidades de nuestra epidermis, sino que simplemente se queda hasta aquí, hasta el estrato lúcido. Muy importante ese detalle. Vamos ahora con el último estrato que corresponde al estrato córneo. Aquí lo estamos observando. Este es el estrato córneo y acá tenemos un zoom que le han hecho al estrato
córneo. Vemos acá que está de inmediato el estrato granuloso sin estar el estrato lúcido. Sí, y esto se debe a que esta imagen es una magnificación en piel fina, no en piel gruesa. Por eso no podemos diferenciar el estrato lúcido. ¿Qué sucede entonces con el estrato córneo? En el estrato córneo los queratinocitos se denominan células cornificadas, porque son células que están muertas por completo y llenas de queratina. Un detalle muy importante es que la capa más superficial de este estrato córneo está en constante descamación, al mismo tiempo que se van reemplazando por las células que se encuentran en el estrato basal. Sí, las células del estrato basal tienen una actividad mitótica súper elevada para que las células que se encuentren en el estrato más superficial se puedan descamar y se vayan reemplazando con los productos de mitosis que se produzcan acá a nivel del estrato basal. Sí, todo. Es como que acá se produce y acá arriba se elimina. Y bueno, hemos estado hablando nosotros de estrato basal, espinoso, granuloso, lúcido córneo, de piel gruesa y piel fina. Acá les voy a traer las diferencias entre cada una de ellas, sin antes mencionarles de que hay un detalle muy, pero muy importante. Y es que desde el nacimiento de una célula en el estrato basal hasta su descamación en el estrato córneo, pasan aproximadamente 47 días. Sí, ojo, 47 días, ¿sí? Pasan 31 días desde el estrato granuloso hasta el resto de los estratos lúcido y córneo y 14 días del estrato lúcido y córneo hasta su completa descamación. Sí, pero en total son 47 días. Es decir, cada 47 días una célula que ha nacido en el estrato basal se descama finalmente acá arriba en el estrato córneo. Ahora bien, vamos con las diferencias entre piel gruesa y piel fina. El estrato basal es el mismo, tanto en la piel gruesa y en la piel fina, es decir, que está formado por una sola capa de células cúbicas. El estrato espinoso, que es el estrato más grueso de la piel, de la epidermis, tiene de 8 a 10 capas en la piel gruesa y de 3 a 5 capas en la piel fina. El estrato granuloso tiene hasta 5 capas de células granulosas en la piel gruesa y se encuentra ausente en la piel fina. Encontramos solo una que otra célula por ahí granulosa aislada. El estrato lúcido tiene de 2 a 3 capas de células, mientras que en la piel fina se encuentra ausente. Pero también encontramos hay por ahí un par de células que poseen esas mismas características. Y el estrato córneo tiene de 20 a 30 capas de células cornificadas, mientras que la piel fina únicamente tiene 5 capas de células cornificadas. Y estas son las diferencias principales entre la piel fina y la piel gruesa. Pero recuerden, cuando nos referimos a piel fina y piel gruesa, únicamente estamos hablando del grosor de la epidermis, porque la dermis en ambos tipos de piel es la misma. Y esto entonces, chicos, nos redirige a hablar del siguiente tema, las células de la piel. Hemos estado hablando de los queratinocitos, pero aparte de los queratinocitos, la piel también posee otro tipo de células. Tenemos, por ejemplo, a los melanocitos, a las células dendríticas, también conocidas como células de Langerhans, estas son los melanocitos, estas son las células de Langerhans o células dendríticas, y a las células de Merkel, que en la imagen de acá no la podemos observar. Entonces, ¿qué sucede? Vamos entonces a hablar de cada una de ellas. Hablemos primero sobre los melanocitos. Los melanocitos son células que derivan directamente de la cresta neural y son las encargadas de la producción de la melanina. Ya sabemos que la melanina pues es este pigmento responsable de darle el color a nuestra piel, al cabello, al iris y que cumple la función principal de protegernos de la radiación ultravioleta. Sí, la radiación UV, pero la UV no ionizante. Los melanocitos pues representan aproximadamente el 5% del total de las células de la epidermis y esto se encuentra situado sobre todo a nivel del estrato basal. Yo les había mencionado que en el estrato basal encontrábamos también, aparte de los queratinocitos, encontramos a los melanocitos. Estos melanocitos tienen una forma muy característica porque poseen un cuerpo redondeado, pero del cual se emiten múltiples prolongaciones citoplasmáticas, dándole esta apariencia muy similar a la de un pulpo, ¿no? O la de un calamar con tentáculos. Una
forma muy similar también a lo de los osteocitos que encontramos dentro del tejido óseo. De hecho, pues gracias a estas prolongaciones citoplasmáticas, un único melanocito está en contacto con aproximadamente de 4 a 40 queratinocitos, formando de esta manera estas uniones conocidas como unidad melanoepidérmica. Les pueden preguntar, ¿qué es la unidad melanoepidérmica? Es el sitio exacto en donde entra en contacto la prolongación citoplasmática del melanocito con el queratinocito. Y es en esta unidad melanoepidérmica en donde el melanocito le transfiere al queratinocito los gránulos de melanina que éste ha sintetizado en su interior. Y esto nos redirige a la siguiente diapositiva, que habla sobre la síntesis de la melanina. La melanina, pues chicos, es un pigmento que se sintetiza en los melanosomas, que son orgánulos únicamente exclusivos de los melanocitos. Esta melanina, pues, se sintetiza a partir de la tirosina. Ojo con este detalle. A partir de la tirosina. Esta tirosina se va a oxidar en 3,4-dihidroxifenilalanina, también conocido como la dopa, y luego esta adopaquionona, y aquí ocurre un cambio muy importante. Esta dopaquionona se puede convertir en dos formas, en la eumelanina o en la feomelanina. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Pues la diferencia va a ser en que una va a sobrevivir mucho más tiempo dentro de la piel y la otra no. Y de esto va a depender el color de nuestra piel. Pero aquí me he saltado un pequeño paso importante. Una vez que se ha producido esta eumelanina o la feomelanina, esta va a ser almacenada dentro de unos lisosomas especiales conocidos como complejos melanosómicos. Estos complejos van a ser albergados dentro del citoplasma y van a formar una especie de umbrella o de un parasol alrededor del núcleo, porque lo que quiere nuestro cuerpo es proteger al núcleo de los rayos UV, ya que recordemos que la radiación ultravioleta puede desnaturalizar las moléculas que se encuentran dentro de nuestro ADN. Es por eso que la melanina se organiza alrededor del núcleo para poder protegerlo. Por ejemplo, en las pieles que son claras, estos lisosomas terminan degradando la melanina por completo, por lo que en los estratos más superficiales no encontramos estos gránulos de melanina. ¿Sí? Y eso es en el caso de la feomelanina, ya que en el caso de la eumelanina, esta eumelanina sí sobrevive y no es degradada fácilmente por los lisosomas y sobrevive hasta los estratos más superficiales de la piel. Y esto es lo que ocurre en la piel oscura. Sí, en las pieles más oscuras la melanina sobrevive hasta el final de los estratos y es por eso el color característico de nuestra piel. Y ahora bien, faltó mencionar un detalle, y quién es la pregunta de quién regula la producción de la melanina. Así como es sintetizada y ya vemos cómo se degrada, también esta debe ser regulada. ¿Sí? La regulación de la síntesis de melanina se da en la hipófisis. En la hipófisis nosotros tenemos algo conocido como el lóbulo intermedio. Este lóbulo intermedio que está muy desarrollado en aquellos animales que pueden cambiar el color de su piel a voluntad, como por ejemplo el camaleón, en nosotros es casi rudimentaria, pero ahí nosotros podemos encontrar un grupo de células que van a sintetizar la hormona estimulante de melanocitos, también conocido como la melanocortina. Esta melanocortina se une a los receptores de los melanocitos para que estos produzcan la melanina. Es un retículo endoplasmático rugoso y que luego sea albergado en los melanosomas, conformar estos complejos melanosómicos alrededor del núcleo, y así es como la melanina se regula y se sintetiza. Luego tenemos por acá nosotros a las células dendríticas. Las células dendríticas, también denominadas como células de Langerhans, son los macrófagos de la piel. Aquí lo estamos observando, son células gigantes, como todo macrófago, ¿no? Son células gigantes que se encuentran situadas sobre todo en el estrato espinoso y cumplen la función de poder fagocitar cualquier microorganismo que haya penetrado en la epidermis. Y para luego, pues, como todo macrófago también, presentar el antígeno hacia los nódulos linfáticos y poder de esta manera generar una respuesta inmune. Esto quiere decir, como las células dendríticas, además de ser células fagocíticas, son células presentadoras de antígeno. Esto quiere decir que presentan en su superficie los receptores MHC1, MHC2
y CDA1, ¿sí? El complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y tipo 2 que le sirven para poder presentar el antígeno. Y eso, chicos, entonces en cuanto a las células dendríticas. Por último tenemos a las células de Merkel. Las células de Merkel son células dendritiformes que se encuentran situadas a lo largo de la membrana basal o muy pero muy cerca de ella. Pero ¿por qué se encuentran situadas muy cerca de la membrana basal? Pues porque en realidad estas células de Merkel son células que están en contacto con terminales nerviosas. En el momento en que una terminal nerviosa se pone en contacto con una célula de Merkel, forma un tipo de receptor especializado conocido como el disco o corpúsculo de Merkel, que es un mecanorreceptor encargado de poder sentir o percibir presiones y vibraciones que nosotros o que algo pueda ejercer sobre nuestra piel. Eso entonces en cuanto a la célula de Merkel. Vamos a hablar ahora de la siguiente capa de la piel y es de la dermis. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Ok, perfecto. ¿Qué sucede con la dermis? Pues la dermis es una gruesa capa de tejido conectivo. Acá la estamos viendo, acá la estamos viendo, acá la estamos viendo. Todo esto es la dermis. De aquí para abajo es la dermis. Es esta gruesa capa de tejido conectivo denso, irregular, colagenoso, que se encuentra situado por debajo de la epidermis. Esta dermis se caracteriza pues por ser altamente vascularizada e inervada, por lo que no solo le permite proporcionar nutrientes necesarios a la epidermis, sino que también desempeña un papel primordial en la termorregulación, en la cicatrización de las heridas y en la percepción sensitiva. Para su estudio, pues la dermis ofrece dos porciones. Una dermis papilar, que son estas prolongaciones digitiformes que vemos que penetran en la epidermis. Esta es la porción papilar, ¿no? Estas papilas que penetran en la epidermis es la porción papilar. Y luego tenemos otra porción que corresponde a la porción reticular. La porción papilar es la capa más superficial de la dermis. Está formada por tejido conectivo laxo y con fibras colágenas de tipo 1 y tipo 2. Esta porción de la dermis vemos que protruye, se interdigita con la epidermis, ¿sí? Y vemos que estas papilas se corresponden con estos otros pilares, estas otras columnas de células que tenemos en la epidermis, que se las conoce como crestas epidérmicas. De esta manera, las crestas epidérmicas se corresponden con las papilas dérmicas. Un detalle muy importante, y esto de hecho lo podemos observar en la imagen de la derecha, es que estas papilas dérmicas son muy pero muy pronunciadas, sobre todo a nivel de la piel de los dedos. ¿Pero por qué a nivel de la piel de los dedos? Porque a nivel de la piel de los dedos nosotros tenemos algo conocido como huellas digitales. ¿Sí? Esta dermatoglifia se forma gracias a lo pronunciado, a lo excavado en que están las papilas dérmicas sobre la epidermis, formando estos pequeños surcos que se organizan de una forma muy pero muy peculiar y particular sobre la piel de nuestros dedos, formando de esta manera las huellas digitales. Y luego tenemos a la dermis reticular. La dermis reticular corresponde al resto de la dermis. Es la parte más gruesa de la dermis, característica por sus fibras colágenas responsables de la formación de las líneas de tensión de Langer. Eso es algo que ustedes van a entender cuando lean cirugía, pero hay ciertas líneas que nosotros debemos de seguir al momento de suturar para poder asegurar una mejor cicatrización y evitar la formación de un queloide. Y esas líneas se forman gracias a cómo se encuentran dispuestas las fibras colágenas dentro de la dermis reticular. Y bueno, chicos, eso ha sido todo en cuanto a la dermis. Y ahora solamente vamos a mencionar a los anexos de la piel. Existen otros anexos de la piel de los cuales me ha faltado hablar en este vídeo, pero que voy a tratar en un vídeo siguiente. Y se trata pues del folículo piloso, de las glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas, las uñas, el músculo piloerector. Así que hasta aquí nos quedamos en cuanto al tema de histología de la piel. Espero que les haya gustado el vídeo. Si tienen alguna duda, comentario o sugerencias, pónganlo abajo. Sin más que decir entonces, me despido. Adiós.